Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar antes de empezar, hermanos, porque es nuestro principal motivo pedir la dirección del Señor para que Él pueda hacer la obra. Nosotros nomás vamos a hablar, tratar de interpretar lo mejor que se pueda la palabra del Señor, pero el Espíritu de Dios es el que va a hacer la obra. Padre bendito Dios, gracias. Te doy, Padre, por el privilegio, Padre, de darme la oportunidad, Señor, de hablar tu santa palabra, Dios. Pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús, por dirección, Padre. Espíritu Santo, te ruego, Padre, que tu unción, Padre, caiga sobre tu pueblo, Señor, y que nuestros ojos, nuestro corazón y mente, Padre, esté disponible para oír, Señor, lo que tú tienes preparado para tu pueblo, Dios. Yo me preparé de una forma, Dios, pero usted haga su voluntad, Señor, conmigo. Gracias te doy, Dios. Te pido que me ayudes, Padre, para que este mensaje que me has dado penetre en lo más profundo de nuestro ser, Padre. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Vamos a estar leyendo el pasaje que se leyó, hermanos, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 al 13. Ok. Entonces, hice una pequeña introducción, hermanos, que voy a estar hablando poquito de Pablo, ya que Pablo es un líder que nos deja bastante que aprender de él, porque nosotros como hijos de Dios o como cristianos, muchas veces nos desviamos o queremos agarrar consejos de otras personas que ni cristianos son. Entonces la palabra del Señor habla sobre Pablo, hermano, y voy a estar dando introducción de qué cualidades tenía Pablo que nosotros como cristianos debemos de enfocarnos a un líder que ama al Señor, no un líder que ama al mundo. Porque dentro de las iglesias, desafortunadamente, hay muchos líderes que no semejan la imagen de Cristo. Entonces Pablo era una persona, un discípulo de Jesús que buscaba la presencia de Dios. Dice así: el apóstol Pablo es un ejemplo a seguir de un verdadero discípulo de Jesús. ¿Por qué quiero empezar con esta introducción? Para desarrollar el estudio o mensaje de la bendita palabra de Dios con algunas características que tenía el apóstol Pablo, que marcó la diferencia espiritual por su entrega total a Jesucristo y así poder combatir la guerra espiritual que existía en su época. Como misionero, Pablo era un misionero, entonces nos exhorta que usted y yo debemos ser misioneros. Muchas veces podemos decir, yo no puedo ir a fulana parte lejos de aquí, pero en el área donde vives, tú eres un misionero para Cristo. Y tenemos que esforzarnos por ser misioneros. Dice, mayormente eran los judaístas que se oponían al evangelio puro y verdadero que Jesús era enviado por el Padre. Acuérdense que en los tiempos de Pablo había un gran problema, el judaísmo. Negaban que Cristo ya había venido. Se oponían al evangelio puro. Okay. Acuérdense que la sangre, ¿qué es lo que predicaba Pablo? Pablo les enseñó a los tesalonicenses el arrepentimiento, que la bendita sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, nos purifica, nos santifica y glorifica, y que Él resucitó al tercer día. Eso es lo que Pablo les llevó a los tesalonicenses, y él tenía preocupación de que fuera a entrar herejía, fuera a entrar la religión falsa, fueran a venir los judaístas y fueran a llevar a los tesalonicenses otra vez para atrás. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de persistir, de si vemos que algún hermano o una hermana
no viene o que anda haciendo cosas que a Dios no le agrada, con pasión y con amor en Cristo, tenemos que irlos a exhortar a que vengan otra vez a la casa del Señor. Es lo que hacía Pablo. Pablo por eso se preocupaba porque tenía pendiente que los tesalonicenses fueran a fracasar. Características de Pablo que debemos de tener nosotros. Era un viajero esforzado, porque Pablo viajaba en sus misiones y se esforzaba, porque en el camino de Pablo hubo muchos problemas. Y era un mayordomo fiel. Les voy a dar la cita si lo quiere apuntar, porque no tengo tiempo de estárselas leyendo. En la primera, en el viajero esforzado, está ahí mismo en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. El mayordomo fiel, 3 al 6. Una madre eterna. Acuérdense que Pablo decía que él se sentía como una nodriza, pero es el 7 al 8. Un obrero incansable, trabajaba Pablo. 2 al 9. Ejemplo fiel, era un hombre de Dios fiel para con él. Un padre amoroso, hermano nostálgico, un hermano que se preocupaba por las congregaciones y por las personas. Un ganador de almas. Pablo era un ganador de almas y nosotros como cristianos empezamos a ser cristianos, debemos de enfocarnos en estas características que tenía Pablo, ser ganadores de almas. Por cada alma que ganaba, Pablo dice que tenía coronas. Una corona era para él, cada alma que se arrepentía. Usted y yo, una pregunta que les voy a hacer más adelantito: ¿cuántas almas el Señor te ha permitido alcanzar para él? Fíjense en Pablo, hermanos, se esforzaba por ganar almas para Cristo. Director de misiones. Aquí donde llego a empezar, era guerrero de oración. ¿Cuánto de nosotros nos gusta orar por la congregación, por los enfermos? Estos pequeñas introducciones, hermanos, porque estamos estudiando el libro de Tesalonicenses y tenemos que captar, tenemos que entender cómo era Pablo. ¿Qué bendición trajo sobre la congregación de los tesalonicenses? Entonces nosotros queremos, muchas veces copiamos modales del mundo, copiamos gente del mundo. ¿Por qué no copiar? O pedirle al Señor que nos dé las cualidades de un verdadero cristiano, no un verdadero seco, no un verdadero frío, no un verdadero cristiano que vaya con temor a predicar el evangelio. Si Pablo lo hizo en sus tiempos, Pablo tenía los mismos problemas que tenemos hoy. Pero debemos de entregarnos completamente a Cristo. Amén. Dice así, ahora sí me toca a mí. Primer punto, dice. Voy a leerles versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Aquí Pablo, hermanos, claramente nos está diciendo que en medio de todas sus necesidades tuvo consuelo por los tesalonicenses por medio de vuestra fe. Cuando Timoteo regresó y llevó el informe de que cómo estaba viviendo la congregación de los tesalonicenses, Pablo se sintió a gusto, se sintió satisfecho. Pablo encontró consuelo por medio de su fe en Cristo y estaba agradecido como Dios por las buenas noticias que Timoteo había llevado. Es lo mismo parecido, hermanos, cuando voy a poner dos ejemplos nomás y rapiditos por el tiempo. Con mi hermano Carlos, que está encargado del centro de restauración, y mi hermana Alicia. Ellos se sienten satisfechos cuando mira que los muchachos están creciendo espiritualmente, sienten un consuelo de parte de Dios, que están haciendo las cosas bien, porque muchas veces puede haber inquietud en ellos, de que los muchachos no avanzan, que se van del home. Pero cuando ellos están viendo que las cosas van saliendo bien, se sienten gozosos, igual que los pastores, los ministros. Cuando miren que su iglesia está teniendo un fuego del Señor, que hay una iglesia unida, que hay una iglesia fortalecida en Cristo, que todos quieren trabajar, que todos están en armonía, el pastor tiene paz.
porque sabe que el Señor está haciendo la obra y que el pueblo de Dios está entregado. Así se sentía Pablo cuando él mandó a Timoteo, que Timoteo le trajo el mensaje. Por eso dice la palabra que él descansaba, se consolaba de nosotros por medio de vuestra fe. Sabía que pudieron ver venido los judaístas y todo eso, falsos profetas, falsos ministros, y no desviaron a los tesalonicenses, siguieron firmes creyendo en lo que él les había predicado. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En Jesucristo, en Dios hay consolación, hermano. En el mundo no hay consolación, en el mundo hay muerte. Porque ¿qué nos vamos al mundo a consolarnos? ¿A tomarnos una cerveza? ¿A fumar droga? ¿A andar haciendo cosas que al Señor no le agrada? Esa es muerte segura. Pero en Cristo Jesús hay consuelo, hay esperanza, hay vida eterna. En mi caso, yo y mi esposa nos portamos lo mejor que podemos hacer para el Señor, pero de repente le llega la infección a su pie, o en veces se pone malita, en fin. En veces viene la tribulación en mi corazón. En veces, Señor, ¿qué está pasando? Pero al rato viene el Espíritu Santo y me dice: mi hijo, todo está bien, todo está tranquilo. Y eso me sirve para que mi fe sea más grande. Eso me sirve para decirle a Satanás: no tienes nada que hacer aquí. Mi esposa es salva, mi esposa se rinde a Cristo, mi esposa y yo le servimos al Dios eterno. Y esas cosas nos deben de fortalecer, hermano. Cuando esté pasando usted algún problema físico, mental, lo que usted quiera, no busque consuelo en el mundo. Pablo claramente está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación. Con nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Por eso usted y yo, mis hermanos, tenemos que seguir este ejemplo de Pablo. Si usted mira a algún hermano, alguna hermana, algún joven que está pasando algún problema, alguna necesidad, vaya como Pablo. Vaya, abraza a aquel varón, a aquel hombre que usted lo mire triste, no sabemos qué está pasando. A aquella hermana que tú la miras que no viene o que está triste. El amor se tiene que mostrar en la iglesia, ir a buscar a aquel hermano, a aquella hermana que no viene. Ahorita la iglesia muchas iglesias están en break, están dormidas. No demuestran el verdadero amor que Pablo tenía en su corazón. Por eso tenemos que ver a este líder, que este líder buscaba la presencia del Señor en su corazón y él reflejaba la autoridad de Dios en su corazón y lo demostraba con hechos. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrar y buscar este líder, que aquí en la palabra del Señor lo está demostrando, que era un líder que buscaba al Señor. Por eso se sentía a gusto con los tesalonicenses, porque lo que él les había predicado se estaba llevando a cabo y estaba surgiendo efecto en los tesalonicenses. Podemos notar la palabra consuelo, hermano, aquí. Y también aflicción. Consuelo significa más que calmante. Como calmante significa fortalecimiento, y vino a Pablo en un tiempo cuando lo necesitaba, porque estaba en medio de las presiones, de la necesidad y de la aflicción. Pablo sufrió mucho, hermanos, para dejar esta carta a los tesalonicenses, pero él sabía que de dónde venía su consuelo. Y a nosotros también nos está diciendo: hey, no te consueles en cosas mundanas. Consuélate en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Aflicción significa la clase de problemas abrumador
todos, casi la mayoría, el que no tiene problemas, alabe al Señor. Pero si tenemos problemas, hermanos, ya sabemos dónde podemos ir a buscar consuelo. En Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo, hermanos, dice por el capítulo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, porque lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Aquí hay una pregunta y nos lo va a contestar más adelante, pero claramente dice Pablo, ahora vivemos. Él se sentía feliz, gozoso. Si vosotros estar firmes en el Señor. Vuelvo a recalcar, nosotros como predicadores, ministros, pastores, nos sentimos contentos cuando el pueblo del Señor está enfocado sirviendo al Señor. Cuando hay un avivamiento en la iglesia, hermano, el pastor descansa porque sabe, mi pueblo tiene un fuego del Espíritu Santo. El pastor ha estado orando de que caiga la unción del Espíritu Santo, que haya un avivamiento, hermanos, porque el pastor se pone triste en veces porque él está predicando y les voy a ser sinceros, muchos no están entregados en el Señor. ¿Qué es si llegara al Señor ahorita en este momento? Es la preocupación que tenemos como pastores, como predicadores, que el pueblo de Dios vive en santidad para cuando venga el rapto, cuando venga Jesús, que nadie se quede, que todos nos fuéramos juntos. Por eso Pablo está exhortando a los tesalonicenses, hey, no duerman, no anden jugando con las cosas del mundo, apártense, entréguense al Señor para que puedan tener santidad. Ya no anden jugando al cristiano, como quien dice, decía Pablo. Dicen aquí no fumo, pero afuera sí. Aquí no tomo en la iglesia, pero afuera sí. Aquí no bailo, pero afuera sí. Es tiempo ya, hermanos, porque Cristo no sabemos cuándo venga. Miren cómo han estado los temblores uno tras otro. Alabe al Señor porque el Señor se está manifestando. Nos está llamando las orejitas poco a poco. Y aún así no queremos entregarnos para el Señor. Es tiempo de buscar la santidad. Es tiempo. Dice, no hay otro gozo como el que sintió Pablo al saber que su esfuerzo por ir a tesalonicenses y predicar el evangelio de Cristo para salvación en medio de tanta oposición que existía. El diablo que utilizaba a los judaístas, las falsas doctrinas, los brujos, los placeres mundanos, podrían filtrarse en la iglesia. Es el pendiente que existe en los pastores que realmente ama a la iglesia de Cristo. Se preocupa por una iglesia que esté pura, que una iglesia que esté sirviéndole al Señor, una iglesia que esté entregada, hermanos. Porque nosotros como pastores o como ministros, como líderes de la iglesia, vamos a dar cuenta al Señor si no estamos haciendo bien nuestro trabajo que el Señor nos ha dejado, lo que el Señor nos ha encomendado. Nosotros como responsables, como pilares de la iglesia, nos va a llamar más la atención el Señor. Por eso, varón, si tú estás aquí en este momento, ponte a meditar con el Señor. Jóvenes, niños, porque el libro de Revelación habla, más adelante lo alcanzo a hablar, dice que tanto niños como adultos nos vamos a parar delante del Cordero de Dios y Él nos va a juzgar según sean nuestras obras. No está diciendo que no a los adultos, y a un niño de 5 años, de 3 años, ya sabe. Yo no sé aprender el celular y un niño de 3 años se lo sabe el revés al derecho. Entonces es tiempo, mis hermanos, de enfocarnos en el Señor. Vamos a leer otro versículo que traigo, hermanos. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Otra vez vemos aquí Pablo, hermanos. Hermanos míos, con un amor que les sale de su corazón. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía,
Estad firmes en el Señor, amados. Y esta carta nos queda a nosotros en esta época porque para eso fueron escritas. Amados, dice Pablo, nos haga de cuenta que Pablo nos está hablando a nosotros. Amados míos, deseados, gozo y corona mía, estás firmes. No dice estar tambaleando, estar un pie en la iglesia y un pie acá adentro. No dice otra cosa nomás más que Él nos exhorta a estar firmes en el Señor. No importa lo que venga en tu vida, si estás entregado al Señor, si estás dedicado al Señor, van a venir calamidades en tu vida y no te van a mover porque estás en la piedra perfecta que es Cristo Jesús. Pero tenemos que abrir nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para entender y pedirle al Señor que nos revele su santa palabra para ponerla en práctica. Para que pueda haber un cambio en nosotros. Porque si no hay un cambio en nosotros, hermano, va a haber consecuencias. ¿Cuántas coronas como Pablo podemos decir que hemos logrado por medio de Jesús y para Él? Para que estas personas no se vayan al infierno. El amor que Dios tuvo por nosotros lo desplegamos hacia el prójimo. Una pregunta que nos debemos hacer, hermano. Porque nosotros como creyentes en Cristo, acuérdense que Jesús nos manda. Vayan y hagan discípulos, lleven las buenas nuevas, vayan y prediquen el Evangelio de Dios. Pablo, que era un buen maestro, un buen líder, un buen siervo del Señor, aún así él iba a predicar el Evangelio. Él no nomás decía, yo soy pastor, yo soy anciano, yo soy líder, ustedes vayan. No, él ponía el ejemplo como nos hace nuestro pastor, bendito Dios. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Es tiempo de que la iglesia despierte, hermano. Es tiempo que la iglesia tenga un avivamiento. Es tiempo que la iglesia se una para todos juntos salir a anunciar que hay un Cristo Jesús. El Señor nos está llamando. Todos unidos. Y le doy las gracias, hermanos, por algunos que no han podido evangelizar, pero a algunos que nos han estado ayudando a hacer paquetes. Es una bendición. De una de otra forma pueden ayudar al evangelismo. Ayer hicieron 600 paquetes, amor. Amén. ¿Cuántas almas podremos alcanzar con esos paquetes? ¿Te imaginas? Como 600 almas. Quizás no todas acepten al Señor, pero estamos cumpliendo y estamos sembrando la semilla para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ellos. Pero esa sangre de Caléxico ya no nos pertenece a nosotros. Porque el Señor nos va a reclamar esa sangre. Te mandé que fueras al Caléxico y no quisiste ir porque tenías flojera. No quise ir porque me quise ver el fútbol. No quise ir porque estaba haciendo mucha calor. Pablo, hermano, era un ejemplo a seguir. Pasó persecuciones, pasó problemas, conflictos, humillaciones, hambre. Pero él seguía, el Señor era un guerrero, era un hombre de Dios, un hombre que le servía al Señor. Entonces este tipo de personas, de ejemplos, tenemos que seguir. El punto 2, hermano. Dice Pablo, guerrero de oración. En este versículo que les leí, hermanos, que nos fuimos al 8:9, que hace la pregunta, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? ¿Qué acción de gracia puede dar Pablo? La acción de gracia, hermano, aquí nos lo contesta claramente, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que le falta a vuestra fe. La acción de gracia en oración, hermano. Esa es el más grande acción de gracia podemos hacer unos con otros. Estar intercediendo, estar orando por unos por otros. Porque el enemigo quiere filtrarse, hermano. El enemigo quiere venir a hacer contienda en el centro de restauración. El enemigo quiere venir a hacer contienda en el grupo de alabanza.
El enemigo quiere hacer contienda con mi hermano que cuida a los niños. El enemigo quiere hacer contienda conmigo y con cada uno de ustedes. Pero si no estamos orando unos por otros, al pastor, hermanos, es el que le cae más el problema. Ustedes lo miran muy a gusto, sentadito ahí, bien relajado. Pero él es el que le proyectan mal los ataques de Satanás. Porque tumba la cabeza, se desbarató todo. Entonces nuestra responsabilidad delante del Señor, como hermanos en Cristo, estar intercediendo por nuestro pastor. Ponerlo en oración y si se puede en ayuno por uno mismo, por él. Porque el enemigo está atrás de los pastores, atrás de los ministros, detrás de los líderes, detrás de mi hermano que cuida a los niños, detrás del hermano Carlos, detrás de mi hermano que es pastor allá, se me fue su nombre, en Sili, para hacerlo tumbar, para que Sili se acabe. Pero el Señor es grande y fuerte que por medio de nuestras oraciones los vamos a mantener adelante. Por eso es urgente, es necesario que la iglesia demuestre el amor unos con otros como guerreros de oración. Vamos a seguir al versículo. Entonces ya sabemos qué acción de gracia hacía Pablo y cuál es la acción que debemos tener como congregación, orar unos por otros. Tarde y mañana. Si te levantas en la madrugada, se te quitó el sueño, que llegó un temblor, si te acuerdas de alguien de la iglesia, ora por él. Y tuvo consuelo Pablo por haber recibido por el progreso que estaban obteniendo por su fe. Era uno de sus preocupaciones o temores que tenía, ya que había muchos que se oponían a al sano evangelio. Vamos a leer 2 Corintios. Se me dice que ya lo leímos ese. No, sí. Vamos a leer el versículo 11, hermanos. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Aquí notamos a Pablo, hermanos, que él busca la dirección del Señor. Él busca que el Señor lo lleve por senda de justicia y que traiga a los tesalonicenses para con él, para poder tener una buena relación como hermanos en Cristo. También pide que el Señor los aguarde por su camino, porque el caminar Pablo hasta los tesalonicenses, hermanos, no era fácil. Iba a tener tropiezos, pero él estaba pidiendo dirección, que el Señor lo llevara con bien. El 12, y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con nosotros. Otra petición, otra oración que estaba haciendo Pablo, que estaba pidiendo que el Señor nos haga crecer en amor. Es algo muy en serio, hermanos. Como congregación, como Pablo estaba escribiendo esta carta, que haga crecer el amor. Yo a un principio cuando empecé a caminar con Cristo, hermanos, yo no tenía amor hacia el prójimo. Era envidioso. Nomás me gustaba llegar y sentarme a mi banca, desde ahí. Pero fue creciendo ese amor. No porque yo hubiera querido. Tenía que venir a orar al Señor.
tenía que venirme a postrarme delante de su presencia. Dios, dame más de tu amor como el que tú me diste cuando moriste en la cruz por mí. Enséñame a amar a aquel hermano que llega de la iglesia que no me cae bien. De veras, hermano, no quieres que te estoy echando mentiras. No me quedan muy bien muchos hermanos. A lo mejor ustedes también, pero se aguardan. Pero soy fiel delante del Señor. Tuve que humillarme delante del Señor y decirle, Señor, dame amor para amar al hermano Carlos. No sé qué, hermano, ya el Señor ya había trabajado en mí, pero en principio. Pero el Señor me había transformado porque mi carácter era pésimo, hermano. Fue un malandrín bien hecho en la calle. Tenía orgullo, vanidad. Yo primero como el asador. ¿Sí saben cómo es el asadón, verdad? El asadón todo arrastra para él. Pero el Señor me hizo unos hoyos así en el medio de mi olla para cuando escarbara quedara algo ahí atrás. Pero mi amor, tuve que irlo modificando. Pero no fui yo. Fue el Señor. Porque ahí le pide, Señor, quítame mi carácter, Dios, transfórmame. Quiero reflejar tu amor. Y cuando me pongo a leer así las cartas de Pablo, hermano, fue un hombre también transformado, porque acuérdense que él perseguía a las congregaciones. Él perseguía a los cristianos para matarlos. Él llegaba a las sinagogas y las quemaba y hacía que tantas cosas. Y agarraba a los cristianos y se los llevaba prisioneros. Pero vino Cristo Jesús y lo transformó igual a usted y a mí. El Señor nos puede transformar aunque tengas un carácter pésimo. Pero ríndete a Él. Y el Señor puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. El amor de Cristo, hermanos, se manifiesta en nosotros como Pablo, que a él no le importaba cruzar ciudades, desiertos, montes, que lo fueran a asaltar en el camino, que le fueran a hacer cosas. Porque ese amor que él recibió por Cristo en su vida, lo quería reflejar hacia otras personas. No le importaba que en el camino no iba a tener que comer. Porque él seguía a Cristo Jesús. Su corazón estaba con el Señor. Entonces Pablo ponía en práctica lo que Jesús hizo por él en la cruz. ¿Lo hacemos usted y yo? Ponemos en práctica el amor que Cristo Jesús derramó en la cruz para darnos salvación. Yo no me merecía estar aquí, hermano. Un vicioso, un vago, un delincuente. Pero el amor infinito que Jesús tuvo conmigo y por cada uno de ustedes, estamos aquí. Pero tenemos que reflejar ese amor que tuvo Jesús en la cruz por nosotros. Tenemos que reflejar esa sangre preciosa derramada que nos lavó, nos purificó, nos santificó. ¿Para qué propósito? ¿Para que la iglesia esté sentada nomás? ¿Para que la iglesia venga hoy domingo y gloria a Dios, aleluya, y salgamos a echarle el carro al pobre viejito que va pasando? No, mi hermanos, es cosa seria, porque muchas veces le decimos al Señor, pero tenemos que entender por qué le decimos Señor al Señor. Tenemos que meditar por qué le decimos Señor al Señor. Y vamos a seguir, hermanos, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Va a hablar sobre el amor. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así la palabra del Señor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo vamos a agarrar confianza en el día del juicio? Jesús, cuando estuvo en la tierra, dejó sus enseñanzas, nos dejó sus mandamientos, nos enseñó cómo era Él, obediente hasta la cruz. ¿Nosotros somos obedientes para el Señor?
reflejamos ese amor que Él tuvo hacia nosotros, hacia las otras personas, al prójimo o aquí mismo en la congregación. Si es así, no tenga miedo, tenga fe y esperanza. El día del juicio usted se va con el Señor. Pero si hay algo que no está bien correcta con el Señor, hay tiempo, hay que enmendarlo. Si hay algo que no está bien, hay tiempo. ¿Sabes qué, Dios? Para cuando venga el día del juicio, yo quiero tener confianza, voy a arreglar las cosas. Porque tristemente, hermanos, hay congregaciones que hacen sus grupitos. Es bien importante eso, que en el nombre de Jesús rechazamos toda esa maldad. Que allá se juntan unos cuantos, aquí se juntan otros, allá se juntan otros y eso nomás se platican, se chismean, en fin, critican a los demás. En el nombre de Jesús rechacemos toda esa maldad porque es del diablo. Es del diablo. Entonces, si usted viene aquí a la iglesia, viene a adorar a que murió por usted y por mí. Tenemos que dejar todas las impurezas allá afuera, porque esa no es vivir con santidad, es vivir con el demonio adentro. Es tiempo que la iglesia se ame. Es tiempo que la iglesia vea uno por otro. Es tiempo que abracemos a nuestra hermanita que no puede ir caminando, que los varones vayan y abran la puerta. Pásale, hermana, le ayudo. Dale tiempo al anciano que él salga primero. No, ahí salimos como caballos sin mecate, tropezando a la gente. No, hermano, tenemos que ser varones de Dios, ver el ejemplo de Pablo, que era un hombre que desplegaba amor. Usted y yo como cristianos, hijos de Dios, debemos desplegar ese amor hacia el prójimo. Para cuando venga Cristo Jesús, diga, ¿sabes qué? Me los llevo a todos. No me llevo a este grupo, no me llevo a aquel. Este grupo sí se portaba bien, sí me lo llevo. Tenemos que echar a Satanás fuera de la iglesia. Tenemos que dejar que Cristo reine en nuestra congregación, porque Él fue el que murió por nosotros. Se tiene que manifestar el amor de Dios en la iglesia. Amén. Dice, sigue diciendo, hermanos, el 20. Si yo digo, yo amo a Dios y aborrezo a mi hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No es de que yo lo esté inventando, ya está todo escrito en la palabra del Señor, hermano. Muchas veces nosotros movemos las cosas a nuestra conveniencia para sacarle lucro a la palabra del Señor, pero no, claramente dice aquí, si usted ama al prójimo, al hermano, amas a Dios. Pero si no amas a tu hermano o a tu vecino, porque también podemos poner al vecino, porque podemos venir a la iglesia, aquí nos podemos desbaratar, podemos alabar al Señor, y tu vecino no te puede ver ni en retrato. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Somos falsificados como el dólar que hacen los narcotraficantes que andan vendiendo dólares falsos. Pero usted y yo queremos ser cristianos verdaderos. Cristianos que nos metan al fuego y salgamos librados. No como el peso mexicano que anda flotando para arriba y para abajo. Queremos ser firmes en el Señor. Vamos a seguir adelante, hermanos. Dice, ay, ¿dónde me queda acá en Tesalonicenses? Entonces, si no tenemos amor, ¿qué somos? Hay muchos textos del amor, hermanos, pero por el tiempo y todo eso no los podemos leer. En Corintios también habla, el amor es sufrido, el amor todo lo puede, el amor lo soporta, el amor es benigno, el amor no busca sus propias ganancias. Una serie de cosas que habla sobre el amor. Juan 3:16, el amor más grande que Dios pone en su santa palabra. Tanto amó Dios al mundo. Imagínense qué tanto amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que no nos perdiéramos con tantas cosas que hay en el mundo. ¿Cuánta gente anda perdida en el mundo? Y cristianos también, hermano, vamos a ponerlos, también hay que ser sinceros, perdidos. Confiesan creer en Dios, pero por sus hechos lo niegan.
Entonces nosotros no tenemos que ser de ese tipo de personas. Ya el Señor nos restauró, el Señor ya nos sacó del hoyo, así como andaba el pueblo de Israel en Egipto, que lo tenían todo atormentado. El Señor ya nos sacó de ahí. Pablo nos puso el ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo de Pablo como buenos ministradores de la palabra de Dios. Romanos, ok, vamos a ir al tercer punto. Yo soy santo, dice el Señor. ¿Y qué nos exhorta? Ser santos, porque yo soy santo. Porque la santidad, hermanos, es una palabra que quizás muchos no le ponemos atención o no le hemos entendido qué tanto significa. Primeramente, santo es apartado para Dios. Y santidad, hermano, nos trae salvación. Nos trae salvación. Por eso usted y yo tenemos que santificarnos o ser santos, dejar las cosas del mundo para venir a servirle al Dios vivo. Porque como les vuelvo a repetir, como hace rato, habemos muchos cristianos que aquí me pongo la ropa de cristiano. Gloria a Dios, aleluya, hermanos, Dios los bendiga. Pero en mi casa soy un tigre. No respeto a mi esposa. No la honro. Sé que tiene una necesidad, hasta la tupa, eso Dios te hizo así. ¿Qué clase de ministro? ¿Qué clase de pastor? ¿Qué clase de sacerdote? Porque la palabra del Señor, en 2 de Pedro, vamos a ver ahorita, que el Señor nos ha hecho sacerdotes y reyes. Cada uno de ustedes, varones que estamos aquí, debemos de reflejar ser un sacerdote para Cristo. No me digas, ¿sabes quién? No tengo ningún ministerio. No, delante del Señor, el Señor te rescató de tu pecado e inmundicia para traerte a hacerte sacerdote real para Él. ¿Reflejamos esas cualidades? Es algo serio. Es algo serio. También las mujeres, no se me queden atrás. Ustedes tienen que ser santas también, hermanos. Porque ustedes también pertenecen al pueblo del Señor. ¿Qué es eso que la hermana aquí sí viene con un vestidito más o menos y en la calle la mira con un pantalón bien apretado, un vestido bien untado, una blusa bien untada? ¿Qué clase? ¿De qué testimonio vas a dar de que eres hija de Dios? Salen de aquí muchas veces, ojalá que aquí no haya, ¿verdad? Pero me ha tocado ver, no vienen con pinturas, pero las miras afuera parecen pitayas. Santo Dios. Yo no soy hermano, es el Señor, por eso en la mañana mi esposa está testiga ahí, Señor, no quiero decir eso, pero tengo miedo que el Señor me da un mensaje y no traerlo, porque yo voy a dar cuenta delante de Él. Me dijo, te estuve hablando que hablaras de la santidad de la iglesia, que las hermanas deben de ver con una integridad, deben de respetar a sus esposos, aunque no sean creyentes, deben de estar sometidas, es parte de la santidad. Porque muchas hermanitas que yo conozco, que he visto, yo no respeto a mi esposo porque no es cristiano. Bonita senda, ¿cómo te lo vas a ganar para Cristo? Tenemos que someternos. He visto varones que yo, una esposa no es cristiana, yo no la tengo que apoyar. ¿Cómo te la vas a ganar para Cristo? Entonces, iglesia, yo no estoy inventando. Ustedes pueden leer en su Biblia que ahí dice todas estas cosas. Es tiempo de que el pueblo de Dios vive en santidad. Porque sin santidad no vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver, primero les voy a leer los últimos versículos que vamos a estar leyendo de Tesalonicenses, que dice el 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otra vez, mi hermano, para que sean afirmados vuestros corazones. Yo cuando apenas empecé a conocer al Señor, hermanos, mi corazón no estaba bien afirmado en Cristo Jesús. Estaba afirmado medio mundo y medio iglesia.
porque no tenía un conocimiento bien del Señor. Venía a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y salía, me iba a pescar y ¡pum!, me compraba un toque. Bueno, vulgarmente, pues un cigarro de marihuana. Porque mi corazón no estaba bien firme con el Señor. La jugaba el cristiano. Para mí se me hacía mucho. Ya voy a la iglesia, ya acompaño a mi esposa, ya acompaño a mi hijo. Yo pensaba que era todo. Pero leyendo y estudiando la palabra del Señor, el Señor me empezó a revelar. ¿Sabes qué, mi hijo? Te voy a vomitar. Porque no estás haciendo bien las cosas. Empecé a seguir estudiando y una vez llegué en el libro de Éxodo y dice, ser santos porque yo soy santo. Y a ver, ¿cómo está este asunto? Porque Dios aborrece el pecado, hermano. Sencillamente, y la razón por qué debo ser apartado del mundo, porque Dios aborrece que a este cuerpo que yo antes le metía cosas que no le agradaban al Señor. Yo quería que el Espíritu de Dios habitara aquí, pero no podía habitar el Espíritu Santo aquí, porque tenía cosas adentro de mi corazón, de mi alma, que no dejaban que el Espíritu Santo fuera el rey, él fuera el templo. Amaba al mundo, hacía cosas del mundo. Entonces hasta cuando empecé, ay Diosito Santo, pues ayúdame a dejar el zacate, para que no se oiga feo. Ayúdame a dejar la cerveza. Y ¿sabes qué, mi hermano? Ustedes que estamos en el centro, sí se puede si te rindes al Señor. Si tienes fe y crees en el Señor, que Él puede hacer todo lo imposible para nosotros, el Señor quebranta su yugo de cadena de esclavitud. Él sana, pero tenemos que creer. Tenemos que confiar que el Señor lo puede hacer. Vamos a leer Primero de Pedro, capítulo 9 al 10. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Claramente nos dice, hermanos, que usted y yo somos escogidos. ¿No se siente satisfecho, feliz, gozoso? Que fuimos escogidos de este mundo pecaminoso, de este mundo que nadie nos apreciaba, nos quería, teníamos tantos problemas, tantas cosas, inmundicia teníamos. Pero el Señor en su infinito amor nos dijo, ¿sabes qué, René López? Yo te voy a apartar, hijo. No me importa que haya sido un vicioso. No me importa que haya sido un vago, un bandido. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a apartar para mí. Pero sea obediente nomás. Sométete a mí. Deja que yo sea la autoridad tuya. Deja que yo te guíe tus caminos. Y las cosas van a cambiar. Y cuando miré, Señor, yo soy un sacerdote. Usted y yo somos un sacerdote. Quizás no tengamos un título humano que nos identifique como sacerdotes, como ministros, pero la unción del Espíritu Santo nos la da y nos hace reyes y sacerdotes en el nombre de Jesús. No esperes que tener un certificado, un diploma o algo. El Señor, cuando tú abres su boca y le dices, Señor, lléname de tu unción, quiero hablar tu palabra, quiero predicar, quiero de tu unción. Eso pides, el Señor te lo da. No detengas la unción de Dios que te dio. No retengas el poder del Espíritu Santo que el Señor ya ha puesto en tu vida. Suéltalo para que Él obre en ti. Vamos a Éxodo, hermanos, otra literatura que tenemos. Este es en el Viejo Testamento, ya leímos en el Nuevo Testamento que Dios, tanto en el principio como en el final, Éxodo 19, capítulos 5 y 6.
Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, si dieras oído y voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Imagínense, mi hermano, gloria a Dios. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz del Señor y guardares mi pacto, vosotros seréis mi pueblo especial y un tesoro. ¿Cuántos cuidan un tesoro? Un anillo que es sencillito, tiene valor, lo cuidamos. El carro, ay, está lloviendo, se va a caer chispitas, ahí lo andas tapando. Ahora el Señor dice claramente, ustedes son un tesoro conmigo, para mí. Pero si guardáramos el pacto sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mi hermano, mi hermana, nosotros no tenemos familia o hijos israelitas, pero sí tenemos a nuestros hijos. Usted le tiene que estar diciendo a tus hijos, mi hijo, usted ya no ande jugando con el pecado. Usted es parte del pueblo de Dios. Pero desgraciadamente, mis hermanos, el papá cristiano prefiere estar viendo el fútbol. El papá cristiano se prefiere ir a hacer otras cosas que pasar tiempo con su hijo. La mamá creyente prefiere estar viendo las novelas, la Paquita del barrio, no sé qué novelas haya, que agarrar la Biblia y sentarse con su hija, estar leyendo la palabra del Señor. Prefiere mejor estar viendo, como dice el pastor, TikTok, que en lugar de, mira, mija, vamos a leer esta porción de la Biblia. Y en la tarde me dices, a ver qué aprendiste. Esa es nuestra unción como sacerdotes en nuestros hogares y en la calle. Pasar tiempo con nuestros hijos, porque ahorita tus hijos son chicos, pueden tener 12, 11, 9, 8 años, pero va a llegar un tiempo que van a crecer y se van a ir. Pero si no llevan la palabra del Señor en su corazón, tristemente, se van y ya no vuelven. Por último, hermanos, vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Y qué real es eso, hermanos? Somos un pueblo especial, un pueblo diferente. Porque ahorita yo les puedo decir, en mi parte ha estado temblando y no tengo temor. Porque tengo seguridad y sé que en la Biblia dice que los montes y los valles van a ser removidos por el poder de Dios. Que los mares van a ser sacudidos. Entonces la esperanza es en Cristo Jesús. Nuestra esperanza debe ser así como Pablo, que no le importaba ir a donde lo mandaran, porque él sabía en quién confiaba. Si él le ponía el Espíritu Santo un deseo de ir a un lugar, él iba, porque no confiaba en sus propias fuerzas. Él confiaba en Dios y en el Espíritu Santo. Usted y yo igual, hermanos, si algún día quiere salir a evangelizar o los planes que tenemos para ir a Oaxaca, no debemos tener miedo. Que se va a caer el avión, ¿qué voy a hacer? Pues más rápido llegamos al cielo. Aleluya. Pues se acabó el problema de este mundo, ¿qué no? Aleluya. Pero tenemos que confiar enfocados que vamos a llegar allá y vamos a regresar porque el Señor va viendo el camino por delante y nos va a traer otra vez para atrás porque confiamos en Él. Otra palabra que vamos a tratar de entender poquito, rapidito, hermanos, porque ya me pasé casi. Mucho le decimos al Señor, Señor. Y en la Biblia está escrito Señor. Pero en el Viejo Testamento, hermanos, cuando una persona que tenía una hacienda compraba a un esclavo o varios esclavos, entonces el amo que compraba esos esclavos, el esclavo era para servirle al dueño de la finca
o a su señor. En todo lo que el amo le decía al esclavo que hiciera, el esclavo lo tenía que cumplir, porque si no lo cumplía, había un látigo y le daban sus latigazos. Este hombre compra a este esclavo con dinero. La diferencia en Cristo Jesús, que nuestro Dios no nos compró con dinero, nos compró con sangre y sacrificio. Entonces yo, para decirle Señor a Jesús, tengo que cumplir sus mandamientos y someterme a Él, no a mi disposición, porque es una palabra muy grande, Señor. Y es importante que usted y yo empiecemos a entender. Si yo le digo Señor a Jesús, ¿estamos disponibles a obedecer sus mandamientos? Es tiempo de, ¿sabes qué? Si yo le digo Señor a Jesús, tengo que obedecer en lo que Jesús me está diciendo para que mi amo, que me compró con su sangre, esté satisfecho de mi obediencia. Porque mire, ya para concluir, vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Es importante, hermanos, que tengamos una relación estrecha con nuestro Señor. Es importante que usted y yo nos entreguemos completamente al Señor para que Él pueda hacer en nosotros esos nuevos moldes para servirle al Señor y ser obedientes para con Él, para poderle decir Señor. Porque claramente aquí está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son palabras de Cristo Jesús, no son mías. En su Biblia dice quizás diferente, pero viene diciendo igual. Y en aquel día, ¿en cuál día? En el día del juicio. Ahí nos vamos a parar delante del Señor. Porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros actos, nuestros hechos. Él conoce todo de nosotros, no podemos esconderle nada. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito Dios, gracias te doy, Dios, por la oportunidad, Dios, de traer tu palabra, Dios. Gracias, Dios, que a un tiempo, Señor, éramos como este pueblo que se habla aquí en tu palabra, Señor. Un pueblo descarriado, Dios. Un pueblo que no teníamos nada seguro, Señor. Pero gracias, Dios, por tu misericordia para cada uno de nosotros, Dios. Que ahí donde andábamos, Padre, perdidos, sin esperanza, atribulados, vino tu Santo Espíritu y nos consuelo y nos trajo, Señor, a tu presencia. Padre, oro por cada uno de nosotros, Dios. Si hay alguna área, Dios, que no está bien, que meditemos, Padre, y tratemos de enderezar nuestro camino, Padre, para vivir en santidad, Señor. Porque sin santidad, Señor, no vamos a poder ver tu rostro, Dios. Sin tu santidad, Dios, no vamos a poder ver tu gloria, Señor. Porque tu santidad, Padre, nos libra, Señor, de la ira venidera que se aproxima, Dios. No sabemos cuándo, Dios, pero sí sabemos una cosa con certeza, Señor. Que un día vas a venir, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para cuando sea el día, Señor, de tu venida, Padre. Todo esto, Dios, te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Dios, por permitirme traer tu palabra, Dios, y ponerla en práctica, Dios. Gracias por tu pueblo, Dios, que se dio esta cita para escuchar tu palabra, Dios.
Ve con ellos, Padre, que lleguen comer a sus hogares y el día que tengamos que venir, que traigamos un gozo, Padre Santo, porque hoy somos un pueblo, Dios. Antes, Señor, yo cuando andaba en el mundo no tenía nada, Dios. Pero hoy, Señor, te tengo a ti, te doy las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.